Con su permiso. Sesión pública de incorporación del señor doctor don Roberto Rolando Burneo Bermejo, elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, periodo institucional 2024-2028. Señor doctor don Roberto Rolando Burneo Bermejo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Señora y señores magistrados, miembros del Pleno del Supremo Organismo Electoral del Perú, doña Marta Elizabeth Maich Molina, don Willy Ramírez Chávarri, don Rubén Jaime Torres Cortés, don Aarón Oyarce Yuseli. Señor don Piero Corbeto Salinas, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Señora doña Carmen Velarde Keklin, jefe nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Señor magíster don Jorge Luis Salas Arenas, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones y juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. Presidente del Supremo Organismo Electoral del Perú, de conformidad con el artículo 179, numeral 1 de la Constitución Política del Perú, concordante con el literal A del artículo 10 y el artículo 11 de la Ley 26.486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Se va a dar lectura a la resolución administrativa de Sala Plena número 45-2024, SP-CS-PJ. Lima, 25 de octubre de 2024. Resolución administrativa de Sala Plena número 45-2024-SP-CS-PJ. Visto y considerando, primero, conforme a lo dispuesto por el inciso 1 del artículo 179 de la Constitución Política del Perú, concordante con el literal A del artículo 10 y el artículo 11 de la Ley 26.486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, corresponde a este Supremo Tribunal proceder a la elección de los representantes ante dicho órgano constitucional autónomo. Segundo, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, por votación secreta, directa y universal de sus miembros, por mayoría simple y estando al acuerdo número 84-2024 de la 14ª sesión extraordinaria de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República del 24 de octubre de 2024 y conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 80 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, resuelve. Artículo primero. Elegir al señor Roberto Rolando Burneo Bermejo, juez titular de este Supremo Tribunal, como representante titular de la Corte Suprema de Justicia de la República ante el Jurado Nacional de Elecciones y presidente del mismo por el periodo 2024-2028. Artículo segundo. Elegir a los señores Silvia Consuelo Rueda Fernández y Ramiro Antonio Bustamante Segarra, jueces titulares de este Supremo Tribunal como primera y segundo representantes suplentes de la Corte Suprema de Justicia de la República, respectivamente, ante el Jurado Nacional de Elecciones para el periodo 2024-2028. Artículo tercero. Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano. Artículo cuarto. Notificar la presente resolución al Jurado Nacional de Elecciones, al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial e interesados. Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase. Javier Arévalo Vela, presidente de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Seguidamente se va a dar lectura a la parte pertinente del acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones de fecha 9 de diciembre del año 2020. Vistas la Ley 26.486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, y la propuesta del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones con relación al juramento para tomar posesión del cargo. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, acuerda: 1. Establecer que para tomar posesión del cargo de presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el magistrado elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia debe prestar juramento ante los demás magistrados que integran el Jurado Nacional de Elecciones, para lo cual podrá utilizar la siguiente fórmula: juro por Dios o prometo por mi honor desempeñar fielmente los deberes del cargo que se me ha conferido. 2. Disponer la publicación del presente acuerdo en el portal electrónico del Jurado Nacional de Elecciones. Señores Salas Arenas, Arce Córdoba, San Ginés Salazar, Rodríguez Vélez, Vargas Guamán, Secretaria General. A continuación, el señor doctor don Roberto Rolando Burneo Bermejo prestará el juramento de ley ante los señores magistrados del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para ejercicio del cargo de presidente del Jurado Nacional de Elecciones por el periodo 2024-2028. Se invita al señor doctor don Roberto Rolando Burneo Bermejo a tomar posesión para prestar el juramento de ley. Invitamos de igual modo para este acto a los señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Juro por Dios desempeñar fielmente los deberes del cargo que se me ha conferido. Seguidamente, la señora magistrada doña Marta Elizabeth Maich Molina impondrá la medalla institucional del Jurado Nacional de Elecciones al señor doctor Roberto Rolando Burneo Bermejo. Seguidamente, el señor presidente y los señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones suscribirán el acta de incorporación al cargo del señor doctor don Roberto Rolando Burneo Bermejo como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En primer término, invitamos al señor doctor don Aarón Oyarce Yuseli. Señor doctor don Rubén Jaime Torres Cortés.
Señor doctor don Willy Ramírez Chávarri. Señora magistrada doña Marta Elizabeth Maish Molina. Señor doctor don Roberto Rolando Burneo Bermejo, como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, señoras y señores, seguimos con el desarrollo de la sesión pública de incorporación del señor doctor don Roberto Rolando Burneo Bermejo como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Acto seguido, palabras del señor magíster don Jorge Luis Salas Arenas, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones. Buenos días con todos y con todas. Señor doctor don Roberto Rolando Burneo Bermejo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Señora y señores miembros del Pleno de este jurado, doña Marta Elizabeth Maish Molina, don Willy Ramírez Chávarri, don Rubén Jaime Torres Cortés, don Aarón Ollarse Yuseli. Señor magíster don Piero Corbeto Salinas, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Señora magíster doña Carmen Velarde Queclin, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Señora doctora doña Silvia Consuelo Rueda Fernández, jueza suprema de la Corte Suprema de Justicia de la República y además primera suplente ante el Jurado Nacional de Elecciones. Señor doctor don Ramiro Antonio Bustamante Segarra, juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República y segundo suplente ante el Jurado Nacional de Elecciones. Señora abogada doña Jessica Elisa Clavijo Chipoco, secretaria general del jurado. Señor magíster don Daniel Eduardo García Vázquez, director central de gestión institucional encargado del Jurado Nacional de Elecciones. Damas y caballeros, distinguidos funcionarios de esta entidad y parientes e invitados especiales del señor presidente. En cumplimiento del orden constitucional, se ha producido el recambio del presidente del Jurado Nacional de Elecciones en tiempo y en forma, como lo manda la ley. Eso fortalece la democracia. Extiendo mi felicitación a don Roberto Rolando Burneo Bermejo, que hoy acaba de jurar legítimamente su desempeño en este ámbito autónomo de todos los poderes formales y de todos los poderes fácticos, en cuyo desempeño la colectividad tiene puesta su esperanza en el cumplimiento eficaz de esta compleja misión en conjunción con la intervención de los miembros del Pleno. Le auguro éxitos, sobre todo porque el bienestar del Perú, dado que hoy asume por acuerdo de sala plena de la Corte Suprema en cumplimiento del acuerdo del Pleno de esta institución que hasta ayer me honré en presidir, su desempeño, digo, será en beneficio del país. Los jueces sabemos que cuando se decide y se adjudica la razón o el derecho reclamado, y que por lo tanto es un bien escaso, que dos o más reclaman, alguien gana y alguien no gana. Los jueces lo sabemos, por lo que en un ámbito además polarizado, las discrepancias pueden llegar a ser mediana
o sumamente tóxicas. Paciencia, serenidad y fuerza. Los jueces no decidimos en función de las apetencias, sino en función de lo que disponen las leyes. Es prudente señalar que uno de los compromisos del Jurado Nacional de Elecciones con la colectividad universal y local es la defensa de la autonomía formal y real, no solo ser, sino parecer, del que debe seguir siendo considerado un poder electoral autónomo. Lamentablemente, autonomía, agredida con planteamientos de recorte de diversos aspectos de su desarrollo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cuya jurisdicción el Perú se encuentra adscrito desde el 21 de enero de 1981, tiene sentado que las y los jueces electorales no pueden ni deben ser objeto de cuestionamiento político ni injerencias indebidas y que los Estados parte deben garantizar su obrar libre de intromisiones y perturbaciones de toda índole. En la intervención efectuada con motivo del cierre de mi gestión el día de ayer, recordando la historia, me permití referir algunos sucesos en que la autonomía y la independencia del Jurado Nacional de Elecciones fue afectada y la democracia lesionada. Ello para tener en claro que el proceso de construcción de la democracia no es lineal ni siempre en ascenso, sino que es una tarea constante que debemos todos asumir para defender esta forma de convivencia y perfeccionarla, que no es impecable, pero sí es perfectible. Se trata de casos de interrupción de la democracia y entre ellos el del año 1936, en que el resultado electoral fue anulado por una decisión congresal que el Poder Ejecutivo consolidó, continuando en el ejercicio del poder el general Óscar R. Benavides. Así también, en 1962, presidiendo el Jurado Nacional de Elecciones, el ilustre y valeroso juez don José Enrique Bustamante y Corzo, probable pariente del doctor aquí presente, Bustamante, defendió la institucionalidad contra las acusaciones de fraude, fue amenazado de muerte y como se negó a anular las elecciones que ganó el APRA y antes de que la proclamación se produjera, lo que se produjo fue un golpe de Estado encabezado por el general Pérez Godoy y derivó en una intervención del Jurado Nacional de Elecciones con la colocación de un interventor militar. Se produjo la persecución judicial por presunta falsificación de varios funcionarios de esta institución y no hubo responsabilidad alguna. Además, en 1962, durante el autogolpe de ese año, don Carlos Castañeda Lafontaine, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, fue destituido mediante un decreto del gobierno de facto y con ello se vulneró la autonomía electoral. Me parece que todas y todos recordamos que en 1998 el señor Vladimiro Montesinos se reunió con varios jueces de la Corte Suprema de Justicia y en privado, todo filmado por el mismo Montesinos, en los denominados Vladivideos, hoy en poder de los repositorios del lugar de la memoria, ofreció a quien consideraron en ese grupo su operador necesario para dirigir los destinos del Jurado Nacional de Elecciones, cuantiosos estipendios mensuales y legales para lograr sus propósitos políticos. Finalmente, también recordamos que este mismo señor Montesinos, aún preso desde su carcelería en la base naval del Callao, complotó para torcer los resultados electorales, pidiendo una astronómica suma que se recolectara de dinero para pagar supuestas coimas en el 2021. Estos hechos siguen en investigación en el Ministerio Público, denunciados por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. La historia evidencia que los afanes de control del sistema electoral han sido múltiples y que la entereza para enfrentarlos no siempre ha triunfado. Debemos, por tanto, permanecer atentos y alertas en la defensa de los intereses de la democracia. En tanto es una materia que le interesa a todas y a todos los peruanos en un país igualitario que no tiene castas ni privilegios políticos, ni motivos para tenerlos por razones económicas, étnicas, de nivel cultural o de otra circunstancia. Me permito
señalar, señor presidente, estimados colegas, algunos aspectos que pueden ser tomados en cuenta si lo tienen a bien. Hemos descentralizado en el periodo pasado nuestros servicios mediante la creación de 4 oficinas desconcentradas adicionales en Tacna, Ica, San Martín y Guaura, con lo que al momento totalizamos 19 oficinas desconcentradas. Además, se instaló una mesa de partes en Chimbote vinculada a la oficina desconcentrada de Ancash, acercando más nuestros servicios a la mayor parte de ciudadanos en la zona. Pero se requiere la desconcentración de los servicios con una oficina o cuando menos una mesa de partes en Tumbes y lo propio en Huancavelica, Pasco y Moquegua. Se estima pertinente la creación de una oficina desconcentrada en la Selva Central, propiamente en La Merced, para atender a Chanchamayo, además de Azatipo en Junín y Oxapampa en Pasco. Creo que el deber de facilitar la participación política dentro de la ley se cumplirá mejor así, desde luego si ustedes lo tienen a bien. Ayer alertamos que al haber perdido el empleo de nuestros recursos propios y haber condonado el Parlamento más de 61 millones de soles provenientes de la recaudación de multas por cuestiones electorales, se ha producido un detrimento notable para la operatividad del Jurado Nacional de Elecciones, en particular en la etapa no electoral, en que se desarrolla, por ejemplo, la función educativa, tan venida menos en una sociedad fatigada, como lo señala el profesor español Alcántara Sáez, y se reflejan los resultados del índice de la democracia publicados por The Economist sobre cultura política democrática, en el que tenemos uno de los puntajes más bajos. En el Perú se afrenta una vez más una deuda histórica con más de la mitad de su población. Se ha retrocedido en aspectos fundamentales para la democracia, como la alternancia en las fórmulas presidenciales y la paridad horizontal en todas las candidaturas. No basta con recordar que las mujeres peruanas obtuvieron el derecho al voto recién hace apenas 68 años, sino que también persiste su subrepresentación en la política, en espacios de liderazgo ejecutivo y su exposición constante al acoso político, cuestiones que estimo deben culminarse y se encuentran algunas en el Parlamento Nacional. A esto se suma la vulneración de los derechos en diversos ámbitos, reflejo de las desigualdades arraigadas históricamente, propias de una sociedad patriarcal. Este retroceso debe convertirse en un llamado urgente, en un acicate para renovar el compromiso colectivo con la equidad de género y la construcción de una sociedad verdaderamente inclusiva e igualitaria. Es trascendente, señor presidente, estimados miembros del Pleno y damas y caballeros asistentes, según lo estima quien habla, que los convenios interinstitucionales con universidades públicas y privadas, colegios profesionales, cortes superiores y otras entidades se mantengan activos y se extiendan para facilitar el cumplimiento de los deberes de capacitación dirigida a la colectividad y así trasladar el conocimiento electoral suficiente para que, por ejemplo, la ciudadanía esté en mejores condiciones para distinguir, en el caso de la información incorrecta, el dato cierto de la falsedad o la distorsión. En esta materia, el Jurado Nacional de Elecciones ha desarrollado un comité técnico de fact-checking que es señero en estos asuntos y además ha merecido reconocimientos no solo nacionales sino internacionales. Hacerles presente, en particular al señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que se ha comunicado al señor In-Sik Yang, secretario de la Asociación Mundial de Organismos Electorales, AWEF, de que el Jurado Nacional de Elecciones ha cambiado de responsable, como lo anuncié el mes pasado presencialmente en una asamblea realizada en Bogotá. Ello por cuanto el Jurado Nacional de Elecciones es miembro del Consejo Directivo para el periodo 2023-24 y este año hemos manifestado la voluntad de continuar un segundo mandato en esa condición, por lo que a usted, señor presidente, le corresponde representar a esta institución a escala mundial. Formamos parte también de Uniore Latinoamericana y se ha comunicado a su director, el señor José Thompson Jiménez, el cambio de titular del Jurado Nacional de Elecciones para que se tenga en cuenta que hay nuevo responsable, pero en ambos casos el Jurado Nacional de Elecciones lamentablemente no ha podido cubrir el pago de sus anualidades por nuestra debilidad presupuestal ya conocida. No está de más advertir
algo que seguramente todos conocen bien. La democracia corre un riesgo cuando los poderes políticos buscan interferir en las decisiones de los organismos electorales o presionan directa o indirectamente a las autoridades electorales para influir en sus resoluciones. Está en riesgo cuando el virus de la desinformación se propaga con el propósito de sembrar desconfianza hacia quienes velan por la integridad de los procesos electorales. También está en riesgo la democracia cuando se pretende recortar el mandato de las autoridades simplemente porque sus decisiones no son del agrado de ciertos sectores. La democracia está en riesgo y no sobrevivirá incólume si permitimos que esas amenazas prosperen. Es imperativo entonces actuar con firmeza dentro de la ley para defenderla y preservarla. Enorme tarea, señor presidente, señores miembros del Pleno, que ustedes se encuentran en condición de efectuar con toda solvencia. Muchas gracias. Para culminar mi intervención, me permito entregarle el fruto del trabajo de todas las dependencias del Jurado Nacional de Elecciones, de sus directores y jefes, que es además un documento de trabajo que habla de las oportunidades y retos puestas, pero en el periodo 2024 a 2028. Y además entregarle en un USB la memoria de gestión, permítame, 2020-2024, que seguramente podrá usted leer en algún momento. Se va a la relectura a la hoja de vida del señor doctor don Roberto Rolando Burneo Bermejo, juez supremo titular y presidente electo del Jurado Nacional de Elecciones. Ha sido vicepresidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura y reconocido como el primer juez supremo titular afrodescendiente del Perú. Ha sido presidente de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema del Poder Judicial, especializada en temas laborales. Presidente de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, especializada en temas tributarios y aduaneros. Igualmente ha sido magistrado integrante de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, habiendo ejercido la presidencia en forma interina y en determinados casos ha presidido la Sala Civil Permanente. Designado como miembro integrante del Comité de Coordinación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para la formulación del presupuesto institucional, asimismo como representante titular del Poder Judicial ante el Grupo de Trabajo Multisectorial para la mejora y actualización de la normativa que regula el arbitraje con la finalidad de optimizar el marco jurídico vigente, y como representante de la Corte Suprema de Justicia de la República ante la Comisión de Planeamiento Estratégico del Poder Judicial para el periodo 2025-2050. Presidió la realización del 12º Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial, realizado en la ciudad de Trujillo, recibiendo las felicitaciones por la labor realizada. Miembro de la Comisión Organizadora del Segundo Congreso Internacional de Inteligencia Artificial en el sector justicia. Ha participado en la 33ª sesión extraordinaria descentralizada de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República realizado en Madre de Dios. Ponente en el 13º Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial, realizado en la ciudad de Huánuco, ponente en el encuentro de administradores y jueces coordinadores de los módulos corporativos laborales realizado en la ciudad de Iquitos. Asimismo, ha ocupado cargos de gerencia, dirección, consultoría, asesoría y confianza en diferentes entidades públicas,
Oficina de Normalización Previsional, Dirección General de la Oficina de Asesoría Jurídica, vocal en el Tribunal Administrativo Previsional y asesor de alta dirección. Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos y Consejo Nacional de Competitividad. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Dirección del Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria. Ministerio de la Producción, Dirección General de Asesoría Jurídica. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones. SUNAFIL, Intendencia de Inteligencia Inspectiva, Salud, Asesoría Jurídica, entre otras. En el ámbito privado ha sido parte de varios estudios de abogados, habiendo ocupado cargos de dirección y trabajando en forma independiente, prestando asesoría a empresas de diferentes sectores como minero, construcción, servicios, entre otros, en temas vinculados con temas corporativos, administrativos, de contrataciones laborales y tributarios. Ha sido árbitro por la Cámara de Comercio de Piura, así como ha participado en diferentes arbitrajes sobre temas de contrataciones civiles, entre otros. Abogado por la Universidad de Piura, doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano en la Universidad de Coruña, España. Magíster en Derecho de Empresa de la UPC y estudios de maestría en Gestión Pública por la Escuela de Negocios EUSIM y Universidad San Martín de Porres. Con diplomado en Precio de Transferencia y Tributación Internacional por la Universidad del Pacífico. Ha seguido el curso Finanzas Conductuales en la Universidad de Chicago y otros diplomados y cursos en temas de arbitraje, calidad regulatoria, contrataciones del Estado, análisis de impacto regulatorio, derecho corporativo y administrativo, de liderazgo y habilidades directivas, diseño de políticas públicas, planificación estratégica. Asimismo, ha participado en la visita técnica para el fortalecimiento de capacidades técnicas en materia de mejora regulatoria a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, México. Ha sido panelista, expositor y ponente en algunos cursos dictados para diferentes entidades, así como docente de la Universidad de Piura, incorporado al cuerpo de gerentes públicos de Servir, con los perfiles de gerente de asesoría jurídica, asesoría legal y gerente general regional. Señoras y señores, de esta manera, la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones se renueva con el concurso del señor doctor Norberto Rolando Burneo Bermejo, elegido entre los vocales supremos que integran la Corte Suprema de Justicia de la República. A continuación, escucharemos el discurso del señor doctor Norberto Rolando Burneo Bermejo al asumir el cargo de presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Buenos días, señor Magíster Jorge Luis Salas Arenas, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones y hoy reintegrado a la Corte Suprema de Justicia. Señoras y señores, miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, doctora Marta Elizabeth Maíz Molina, doctor Willy Ramírez Chávarri, doctor Rubén Jaime Torres Cortés, doctor Aarón Ollarse Yuseli, señor Magíster Piero Corbeto Salinas, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, señora Magíster Carmen Velarde Coeclin, jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIET, señora doctora Silvia Consuelo Rueda Fernández, jueza suprema de la Corte Suprema de Justicia de la República y primer representante suplente del Jurado Nacional de Elecciones, señor doctor Ramiro Antonio Bustamante Segarra, juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República y segundo representante suplente ante el Jurado Nacional de Elecciones, señora abogada Jessica Clavijo Chipoco, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones encargada, señoras y señores invitados aquí presentes, creo que es para mí un profundo honor dirigirme a ustedes en esta ocasión tan significativa, mediante la cual juramento en mi condición de representante del Poder Judicial
ante el Jurado Nacional de Elecciones y como presidente de este organismo constitucional autónomo. En 1980, siglo y medio después de declarar nuestra independencia, el Perú celebró las primeras elecciones con voto universal, en la que hombres y mujeres mayores de 18 años, al margen de su nivel socioeconómico, grado de instrucción o lugar de residencia, pudieron ejercer el derecho al sufragio. Lograr este hito requirió décadas para alcanzar la igualdad de derechos políticos. El primer logro, luego de la independencia, fue conseguir gobiernos que sean producto de elecciones transparentes y participativas. Posteriormente, la segunda mitad del siglo XX, las mujeres consiguieron formar parte del patrón electoral y este derecho se ha extendido también a poblaciones indígenas y vulnerables, que históricamente no podían ejercer la vida política en la nación. Cada uno de estos hitos ha marcado la historia democrática electoral de nuestro país. Sin embargo, esta construcción sigue siendo permanente y es por ello que en los próximos años y mientras dure mi mandato y mi gestión, buscaremos conseguir conquistar diferentes hitos, desafiar diferentes retos y avanzar en nuevos alcances que definirán la historia de la democracia electoral. Como es el caso del retorno a la bicameralidad, en la cual se elegirán 60 senadores y 130 diputados, lo que significa enfrentar un escenario electoral desafiante y singular, dado que a la fecha hay inscritos 37 partidos políticos y se vislumbra que participarán en estas elecciones aproximadamente 68 partidos políticos que podrán presentar candidatos o candidatas a la presidencia, al Senado, a la Cámara de Diputados, al Parlamento andino en las próximas elecciones generales. En efecto, las elecciones generales del Perú en el 2026 será una sin precedentes, dado que se estima que habrá un número récord de candidatos y partidos políticos. De 18 partidos políticos y de un estimado de más de 2.000 candidatos que participaron en las últimas elecciones generales, vamos a pasar a un estimado de 68 partidos y más de 12.000 candidatos. Es decir, va a producirse un incremento de 6 veces más la cantidad de trabajo para las instituciones electorales, sumado al incremento del número de electores en el territorio nacional, en especial en el extranjero. A lo que se tiene que agregar que también en el año 2026 se tiene previsto procesos electorales para elegir alcaldes municipales, gobernadores regionales, así como otros procesos electorales complementarios. Todo ello implica que las instituciones electorales van a ser exigidas al máximo y sus procesos deben ser afinados para estar al nivel de estos desafíos, usando todas las herramientas tecnológicas a nuestro alcance, usando todos los esfuerzos necesarios para contar con todos los recursos económicos, humanos, logísticos y obviamente el consenso político para lograr cumplir estas tareas, siendo imprescindible el compromiso de todos los actores políticos, en especial del Poder Ejecutivo y del Legislativo, para fortalecer las instituciones conformantes del sistema electoral y no recortarles presupuestos ni recursos y darles todo el marco normativo que les permita hacer su trabajo de la manera más conveniente. Sumado al indicado, existe un descrédito sobre las instituciones que forman parte del sistema electoral, lo cual está ligado directamente a un incremento de la desconfianza ciudadana, que según los sondeos actuales, solo 1 de cada 4 peruanos confía en el Jurado Nacional de Elecciones. En efecto, la confianza ciudadana en las instituciones electorales ha caído a estándares mínimos,
en los que incluso los partidos políticos, vehículos fundamentales del sistema democrático, concitan un bajo nivel de apoyo popular. Situación que no puede seguir así. La democracia electoral tiene que demostrar que puede y debe proporcionar elecciones confiables e imparciales. Por lo cual, el reto aparentemente sencillo de ganar la confianza del ciudadano en las instituciones electorales es sencillo, simple y conveniente, pero resulta ser a la vez complejo, dado las acciones para conseguir, que son muy exigentes. Desde mantener la independencia e imparcialidad en los comicios electorales, asegurando la competencia entre los partidos políticos de tal forma que la ciudadanía tenga acceso transparente a las propuestas y programas de la oferta electoral, garantizar el voto universal, secreto y seguro de la ciudadanía, hasta buscar implementar un proceso electoral que actualmente es esencialmente analógico y tradicional, a uno donde el uso de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, entre otras herramientas, nos lleven a un proceso que le llamo del tipo 5G. Lo que va a implicar, como en algunas veces hemos conversado, dar soluciones disruptivas y que estén fuera de la caja. También es necesario que se realice un análisis a la normatividad vigente, examinando si es que en realidad tenemos un voto universal, sin restricciones irrazonables, que sea inclusivo para aquellos sectores vulnerables. Si es que el proceso, y sobre todo aquellos que están en condición de discapacidad o que están en el extranjero. Además, si es que el proceso de financiamiento de los partidos políticos es transparente y generalmente aceptado. Si es que la ciudadanía puede formar organizaciones políticas y cívicas libres sin interferencia de nadie y con la vigilancia del Estado. Y si es que en realidad las elecciones nacionales y subnacionales son libres y justas y cuentan con el respaldo de las fuerzas políticas e institucionales para tener los recursos y elementos suficientes para su normal desarrollo, entre otras aspiraciones. El Jurado Nacional de Elecciones, como organismo constitucional autónomo y máximo tribunal electoral del país, tiene que demostrar de manera activa una posición propositiva a nivel de propuestas de desarrollo legislativo sobre reformas de participación ciudadana con el objetivo de eliminar aquellas barreras que imposibilitan su participación en los asuntos públicos del país, asegurando la defensa de su institucionalidad. En la misma línea, la integridad electoral es crucial para mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático. Cuando la ciudadanía vive hechos de corrupción, afecta directamente la confianza en las instituciones estatales y la percepción de su desempeño recae. Por ello, a nivel institucional se implementará acciones concretas que permitan identificar, prevenir y abordar los riesgos que amenazan la integridad del proceso electoral, como es la implementación de un sistema de gestión antisoborno ISO 37001-2016 y la renovación de la certificación del sistema de gestión de la calidad electoral ISO 54001-2019, para lo cual se recurrirá al apoyo de la cooperación institucional. Es importante, además, que se fortalezca la comunicación con la ciudadanía y las acciones de formación cívica en materia electoral, en la cual predomine el intercambio y difusión de información electoral. Esto no solo permitirá a los votantes tomar decisiones informadas, sino que también fomentará un ambiente de rendición de cuentas entre los candidatos y los partidos políticos. Estas medidas serán descentralizadas, implementando en los departamentos del país las herramientas tecnológicas necesarias que recibirán para recibir una educación cívica digital, contribuyendo así a un electorado más informado y activo. Optimizando el acceso a la información, que es un objetivo primordial en mi gestión.
adaptando nuestros sistemas informáticos a los avances tecnológicos que nos permitan los recursos y facilitar el seguimiento por parte de la ciudadanía y aquellos actores involucrados en el proceso electoral. Asimismo, fortalecer la escuela electoral y de gobernabilidad como un instrumento que permita implementar programas de educación electoral disruptivos y amigables para crear conciencia cívica en la ciudadanía. Por otro lado, es importante que las instituciones que forman el sistema electoral trabajen en forma coordinada y articulada, para lo cual resulta de vital importancia activar el Comité de Coordinación Electoral en forma permanente y con una agenda abierta como un grupo de trabajo de coordinación y articulación, para lo cual no es necesario esperar la convocatoria electoral, sino tener el ánimo suficiente de hacer un trabajo en conjunto, y estoy seguro que esta propuesta, que es compartida por las instituciones que conforman el sistema electoral, cuyos representantes aquí están presentes. Finalmente, la ejecución de los objetivos planteados y otros que están en el tintero son cruciales para recuperar la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones electorales. Y como titular del Jurado Nacional de Elecciones, reafirmo mi compromiso de actuar con independencia y transparencia e implementar y promover cambios significativos que permitan enarbolar los ejes de transparencia institucional y accesibilidad, con información oportuna y clara a fin de lograr que los procesos electorales sean justos, imparciales y céleres. En esta oportunidad, por ello, traigo a colación las palabras del doctor Domingo García Rada, es juez supremo y es presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Dicha santería, según relata en su libro Memorias de un juez, que comparto y que expresan la idea representativa de mi gestión. El país me pide honradez y dedicación. La política se la dejo a usted. Yo he adquirido con el país el compromiso de administrar justicia, con rectitud, y lo cumplo. Quiero que el día de mañana en que usted deje la presidencia, mi nombramiento sea una de las cosas buenas que usted ha hecho. Y deseo que usted mismo esté convencido que como simple particular y aún sin el favor político, pues no sabemos cómo irán las cosas, esté seguro que cuando recurra a mí, siempre encontrará justicia, sea a favor o en contra del poderoso. Yo solo puedo ejercer justicia recta, no impuesta ni dictada. Con esta última frase, yo solo puedo ejercer justicia recta, no impuesta ni dictada. Termino agradeciendo su atención y reafirmando una vez más mi compromiso para garantizar la democracia electoral en nuestro país. Muchas gracias. Señor presidente, ha concluido la sesión solemne. Señoras y señores, hemos llegado a la parte final del acto oficial de juramentación e incorporación del señor doctor don Roberto Rolando Burneo Bermejo como presidente del Jurado Nacional de Elecciones para el periodo institucional 2024-2028. Invitamos al flamante presidente del Jurado Nacional de Elecciones y a los señores magistrados del Pleno para el registro fotográfico oficial. Damas y caballeros, gracias por su atención y tengan ustedes muy buenas tardes.